comenzar este tiempo juntos contándote una experiencia que vivimos con mi esposo hace 10 años. Cumplíamos 15 años de casados y queríamos hacer un viaje juntos, una segunda luna de miel. Varios destinos aparecieron y estuvieron en la lista, pero cuando no lo pensábamos, surgió la posibilidad de ir a Estados Unidos y hacer un crucero. Estábamos súper emocionados y expectantes porque ninguno de los dos nunca lo había hecho. Era un lugar precioso para conocer, una experiencia nueva. Así que nos empezamos a preparar. Yo no tenía pasaporte, saqué el pasaporte, necesitábamos visa para entrar a Estados Unidos, hicimos el trámite. Ya teníamos todo el pasaporte con la visa, todo lo que dependía de nosotros estaba hecho, lo teníamos marcado en la lista. Pero unos meses antes, el viaje se frustra. Ya no había chance de ir a Estados Unidos, el crucero tampoco, pero el deseo de la segunda luna de miel y esa expectativa seguía tan latente. Así que el Señor nos sorprendió con un cambio de planes. Dejó a un lado Estados Unidos, dejó a un lado el crucero y pudimos disfrutar de una semana hermosa en un lugar maravilloso que lo recomiendo no solo para segunda luna de miel, que es Mar de las Pampas en Argentina. Y esto no es una propaganda de una agencia de turismo, Es un ejemplo de cómo el Señor puede cambiar tus planes, pero no quiere decir de que las cosas se estropeen, no quiere decir de que no va a ser bueno para vos. Nosotros disfrutamos esos días y fue la segunda luna de miel más linda que podíamos haber imaginado. ¿Te tocó experimentar como a mí un cambio de planes? Capaz que fue relacionado con un viaje como me pasó a mí. Capaz que fue relacionado con lo laboral. O puede ser con la carrera con la que habías soñado que ibas a hacer. También puede ser relacionado con la familia que formaste, la casa donde vivís. ¿Y por qué no un cambio de planes en lo ministerial también? Quizás te anotaste en este encuentro con la expectativa de escuchar o conocer nuevas formas de enseñar, nuevas formas de acercar a las nuevas generaciones a Jesús, nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevas dinámicas. Pero hoy voy a cambiar tus planes yo. Hoy quiero que juntos descubramos que para poder enseñar tenemos que también aprender. ¿Por qué a veces es necesario cambiar los planes? Puede ser quizás porque ese plan ya no funciona. Puede ser quizás también porque ese plan caducó, pasó de moda. También puede ser porque el plan fracasó, porque era un plan equivocado, un plan que no servía. O simplemente porque hay un plan mejor. Porque hay un plan que se adapta más a la realidad. Porque hay un plan que se adapta más a las necesidades y a los intereses de los que te rodean. Nosotros como maestros no es que dejamos de funcionar, no es que pasamos de moda, no es que estamos equivocados con lo que estamos haciendo, porque entendimos bien que fuimos llamados por Dios a acercar a los niños a Jesús, a presentarles el plan maravilloso de Dios para sus vidas, a ser discípulos en todos los lugares donde el Señor nos puso, en todas las naciones. Pero quizás sí es cierto que podemos conseguir otro plan para llevar adelante nuestra tarea, para cumplir con la misión, con el ministerio, con lo que Dios puso en nuestras manos en relación con el ministerio de niños. Otra versión actualizada de cada uno de nosotros. A eso quiero desafiarte hoy, a cambiar el plan, a buscar una versión actualizada de tu llamado a trabajar con las nuevas generaciones. Estamos tan acostumbrados a nuestro plan que no nos damos cuenta de que los tiempos han cambiado. Los niños han cambiado, sus familias han cambiado, la realidad en la que viven ha cambiado. Muchas veces hay una brecha enorme entre lo que nosotros les ofrecemos a nuestros alumnos y lo que ellos luego viven en el mundo real, en el mundo en el que salen cuando se van de nuestra escuela bíblica, en el mundo que viven cada día de la semana. La gran mayoría de los docentes
enseñamos como aprendimos. Pero como decíamos, los alumnos han cambiado y esa forma de enseñar, que antes era un éxito, hoy quizás ya no tiene tanta validez, ni logra captar la atención, ni llegar a la vida de nuestros alumnos. Hoy capaz que tu alumno, mi alumno, necesita una manera diferente de aprender. Una vez leí una frase de Marcos Witt que te la quiero compartir. Dice, tu vida cambiará cuando estés más comprometido con tu futuro que con tu comodidad. Como maestro, yo le haría una modificación a esta frase. Yo diría, la vida de tu alumno cambiará cuando estés más comprometido con su futuro que con tu comodidad. Hay recursos que nos resultan más sencillos de realizar, porque hace tiempo que los venimos haciendo. Yo con el franelógrafo soy una genia, me manejo bárbaro, no sabés qué bien me salen los juegos en la clase, pero ¿estoy captando la atención a mis niños con esos recursos que a mí me resultan tan sencillos? Quizás las actividades que propongo, las hago todos los años, me salen así. Aparte, son con unas imágenes que están preciosas. Quizás no son las que atrapan a mis alumnos. O quizás no están de acuerdo con lo que mis alumnos pueden llegar a entender. Puede ser que te sientas más seguro dando una clase expositiva, porque obvio, si yo hablo y no hay un tiempo de preguntas, no dejo que el niño entre, no va a pasar nada que me saque de mi seguridad, de lo que yo puedo hacer. Sin embargo, hoy sabemos que una persona aprende más cuando es protagonista, cuando es parte del aprendizaje, cuando lo descubre él mismo. ¿No sería mejor que mi clase deje de ser tan expositiva y el alumno sea más protagonista? Los que estudian la neurociencia, dicen que al cerebro le cuesta mucho menos aprender cosas nuevas que desaprender las ya aprendidas. Es decir, aprender algo es sencillo. Ahora, dejar de hacer lo que hicimos siempre para darle la oportunidad a algo nuevo, eso es muy difícil. ¿Estás preparado para un cambio de planes? Quiero que juntos observemos uno en la Biblia. Sí, el apóstol Pablo fue protagonista de un cambio de planes. Y si bien lo que le sucedió está muy lejos de una realidad de clase, de una experiencia de ministerio de niños, podemos aprender mucho como maestros de este pasaje. Te voy a leer Hechos 16, del 6 al 10. Mira lo que dice. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Tróade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: «Por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos». Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Este equipo de maestros estaba integrado por Pablo y Silas. Pero le habían aprobado un nuevo integrante. Tenían ahora al colaborador, el joven Timoteo. Por lo visto, este grupo de maestros tenía una planificación muy bien armada. Ellos iban a ir a la provincia de Asia. Dice el pasaje, intentaron anunciar el mensaje de Dios. Sin embargo, algo no salió como lo tenían planeado. Ahí mismo nos dice, el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Te suena algo parecido a lo que quizás alguna vez te pasó como maestro? Capaz que solo me pasó a mí y a ustedes no les pasó nunca nada de esto, pero ¿cuántas veces miré el programa que la directora de escuela bíblica me dio? Hoy me toca dar la historia de Jonás.
Y la preparé, busqué las ayudas visuales para el tiempo de narración, pensé una propuesta para captar la atención de mis alumnos al inicio, una actividad para poder descubrir qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esa historia, con qué lo puedo relacionar con su vida, algo para que se lleven a su casa. Ah, y un juego también para determinado momento. Y 2 días antes, en medio de la noche, te despertás y decís, ay no, mejor sería que yo hiciera esto, esto, esto. Mejor sería que de esa historia saquemos esta otra enseñanza, que es la que mis alumnos están necesitando. No es que esa noche te despertaste con fiebre y estás delirando. Es que el Señor te está hablando y te está mostrando qué es lo que espera de tu clase de Jonás. ¿Cuál es el plan que Él tiene para tu clase de Jonás? Es el Señor que te está haciendo un cambio de planes. El Señor es el que sabe lo que tus alumnos están necesitando recibir. Y es eso lo que te está mostrando en esa noche. A Pablo le pasó eso mismo. Pablo tenía una planificación armada hasta que el Señor le muestra lo que espera de él. Dice que le da una visión. ¿Reconoces cuál es la visión de Dios para tu vida, para vos? ¿Cuál es la visión de Dios para vos como maestro? Si estás acá, es porque ya te la mostró. Si estás acá es porque te llamó a servirle a las nuevas generaciones. Si estás acá es porque te diste cuenta, porque sentiste el llamado a acercar a los niños a Jesús, a mostrarles el amor de Dios, a mostrarles, acompañarlos y a guiarlos hacia el plan maravilloso que Él tiene para sus vidas, para que ellos puedan descubrir esa vida abundante que Él diseñó para ellos. Ahora, esa es tu visión. Y Pablo también recibió su visión. ¿Qué hizo Pablo luego de recibir esa visión? Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, dice, nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir ahí, a ese lugar, para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Eso dice Hechos 16:10. ¿El plan original de Pablo era ir a Macedonia? No. Pablo, guiado por el Espíritu Santo y atendiendo a la visión que recibió de parte de Dios, cambió el plan. ¿Qué hizo? Dice, nos preparamos para hacer realidad esa visión. ¿Cómo te imaginas vos esa preparación de Pablo? Yo te cuento cómo me la imagino yo. Seguramente eligió el medio de transporte. ¿Cómo vamos a hacer para llegar hasta Macedonia? Cargó combustible, revisó en su celular el GPS y dijo, a ver, ¿cuál es el camino más corto para llegar hasta Macedonia? ¿O cuál tiene menos peajes? ¿O cuál está la autopista menos congestionada? Yo me lo imagino también que cargó alimentos para el camino, ¿no? Algunos refrescos, algunos sanguchitos, alguna cosa dulce. Pero también lo imagino repasando, estudiando el plan de salvación, esas palabras que les iba a compartir, eso que el Señor puso en su corazón para que Él les dijera a las personas de Macedonia. También debe haber pensado recursos creativos para poder captar la atención y transmitir con más claridad ese plan poderoso y maravilloso que tenía para contarles. Nosotros también nos tenemos que preparar para llevar adelante nuestra visión, para llevar adelante esa visión que Dios nos mostró. Y por eso estamos acá. Por eso apartaste este tiempo. Por eso dedicaste estos minutos, estas horas, este espacio para poder prepararte. Al estar acá ya te estás preparando. Y ahí está el gran cambio de planes que yo te quiero proponer. Si querés enseñar, no podés dejar de aprender. Desde que comencé en el Ministerio de Niños, hace muchos años, no les voy a decir cuántos, tenía 15 años, una de las primeras cosas que uno de mis líderes me dijo fue, Ana Laura, vos vas a empezar a trabajar con niños. Y no se puede dar lo que no se recibe. Si vos querés enseñarles a los niños, si vos querés trabajar en este ministerio, si vos querés llevar adelante esta tarea, vos tenés que recibir del Señor también. Tenés que llenarte del Señor también para poder dar eso de lo que te recibiste.
de lo que recibiste. No podés enseñar si no aprendés. Un tal Robert Heinlein dijo, cuando uno enseña, dos aprenden. Cuando un maestro enseña, aprende el maestro y aprende el alumno. ¿Qué tenemos que aprender para poder enseñar? Aprende del que te dio la visión. El contenido de nuestro plan, de nuestra tarea, siempre tiene que estar actualizado. La Biblia es nuestro manual, es nuestro libro de texto, es nuestro contenido del plan. Y la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios nunca cambia. Dice la Biblia que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero seguro te pasa como a mí, que cada vez que lees un pasaje siempre algo nuevo llama tu atención. ¿Y sabes por qué? Porque como dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. La palabra de Dios siempre tiene una luz en el camino. Y esa luz es nueva dependiendo del camino en el que estemos, dependiendo de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios siempre está actualizada. Y nosotros tenemos que irnos actualizando con esa palabra de Dios. ¿Cuántas veces te pasó que tenías armada una clase de David y Goliat y tuviste que cambiarla luego de orar por tus niños? Por más que conozcamos las historias bíblicas, tenemos que seguir aprendiendo del escritor de estas historias, del autor de estas historias, del que las inspiró, del que estuvo en medio de esas historias, del mejor de los protagonistas, del más importante de los protagonistas de estas historias. ¿Para qué? Para poder transmitirlas de acuerdo a su visión, a la visión y el plan que él tiene para nosotros y para nuestros alumnos. Fortalece tu vínculo con él. Encontrate con él cada día. Día a día encontrate con él. Intercambia ideas con tu creador, con el maestro de maestros. Pedile que te ayude a preparar la clase. Contale las ideas que tenés, lo que pensás hacer y decile que te muestre lo que él quiere que hagas. Decile cuando no sabes para dónde arrancar, no sabes qué es lo que vas a hacer. Decile que te preocupa ese niño que no logra conectar contigo. Contale de ese niño diferente que no sabes cómo llegarle. Contale también del que se porta más o menos y te alborota toda la clase y ya no sabes cómo hacer para que se quede quieto. ¿Por qué no le decís también que hay problemas, que algunos se pelean y no sabes cómo resolverlo? Pero también contale de las cosas lindas que pasan en la clase. Por más que él ya las sabe, quiere que vos las compartas con él. Aprende del que te dio la visión. Pedile que te ayude también a aconsejar a los niños. Que él te muestre qué palabras tienen que salir de tu boca. Pero también aprende de otros. Pablo se dio cuenta que en el fabuloso equipo que él hacía con Silas, que ya venían viajando, necesitaban alguien más que podía aportar. Alguien más podía estar en ese equipo. No solo los podía ayudar, sino que además seguramente aprenderían de él. Timoteo era parte del cambio de planes también. En la Biblia encontramos pocos llaneros solitarios y muchos más mosqueteros. El Señor Jesús, pudiendo ser un llanero solitario, porque él no necesitaba ayuda, sin embargo, él formó un grupo de 12 para que estuvieran con él, para que lo apoyaran, para que lo acompañaran, para que aprendieran de él y después siguieran su ejemplo. Durante su liderazgo, junto a Moisés, hubo personas que lo acompañaron y de los que él aprendió además de enseñarles. Primero, su compañero fue su hermano, Aarón. Pero después, hasta de los suegros se puede aprender. ¿Quién iba a decirlo, no? Y de las suegras también. Jetro lo ayudó a Moisés y Moisés aprendió de Jetro en un momento en donde estaba agobiado con muchas cosas. Y Moisés también aprendió de los jóvenes. Josué fue parte de su equipo y Moisés también aprendió de Josué. Si pudiéramos intercambiar ideas, estoy segura que a ustedes se les ocurrirían muchos más ejemplos de hombres de Dios que trabajaron con otros y que además de enseñarles aprendieron de otros. En Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: la verdad más valen 2 que 1, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además,
Si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Juntos es mejor. No solamente porque sacamos más provecho de lo que hacemos, porque nos complementamos unos con otros, sino que cuando a mí algo no me sale, el otro me puede ayudar. Y yo puedo ayudar al otro cuando el otro no le sale. Y nos podemos complementar. Aprovechá el trabajo con otros. En mis años de docente, no solamente dentro del Ministerio de Niños, sino en la escuela también, fue una bendición trabajar con otros. Descubrí y confirmé realmente que juntos es mejor. Aprendí de la creatividad de otros. Cuando a mí no me salía tanto eso, aprendí a hacer cosas con otros que sí les salía bien hacerlas. También aprendí de la organización de otros. Aprendí de la planificación de otros. Aprendí de la paciencia de otros. Y seguramente ellos también lo hicieron de mí. En algo yo también les debo haber aportado. Sacamos más provecho de nuestros ministerios al estar juntos. Pero también aprendí de la preparación y de los conocimientos de otros dentro y fuera del pueblo de Dios. Capacitarse no puede ser una opción para el maestro de hoy. Hay una frase de Platón que a mí me encanta. Miren lo que dice. La mayor parte de la instrucción es que a uno le recuerden las cosas que ya sabía. Es cierto que no siempre que vamos a un congreso, que tenemos un encuentro o una capacitación, escuchamos cosas nuevas. Pero qué bien nos hace a veces cuando vamos y lo que escuchamos es lo que estamos haciendo. Nos confirma, voy por el buen camino, estoy haciendo las cosas bien. O cuando vemos que a otros les pasa lo mismo. A otros les resulta difícil llegar a determinados niños. Otros le pasa lo mismo, que no le dan los tiempos para... Y escuchamos cómo resuelven esas situaciones los otros. Y aprendemos del ejemplo de otros. Y aprendemos de los errores de otros. Y aprendemos de las cosas que hacen los demás también. Yo he escuchado un montón de talleres de una educadora argentina, Laura Lewin, que si bien habla de colegios, eso lo puede aplicar en la iglesia, lo puede aplicar en familias cercanas a mí y también en el colegio, por supuesto. Siempre aprendemos cuando estamos en contacto con otros. Ir a un congreso es una forma de capacitarse, de prepararse, escuchar una clase en línea, una charla, un curso a distancia. Pero también los libros siguen vigentes. Sí, de los libros seguimos aprendiendo muchas cosas. Llenate de los libros, llenate de la experiencia de otros. Investigá, escuchá, buscá información. Sentir curiosidad por nuevos enfoques y recursos redundará en nuevos desafíos que te acercarán más a la visión que Dios tiene para vos. Esa visión que recibiste y el resultado será mucho más incluso de lo que esperabas. Te felicito. ¿Sabes por qué? Porque estás invirtiendo en tu capacitación y en tu preparación. Y al hacerlo estás invirtiendo en tus niños. El estar acá en este momento, dedicando este tiempo, es porque querés invertir en la vida de tus alumnos. Aprende de otros también. Pero también aprende de las circunstancias. ¿Recordás el 2020? Creo que nadie se lo olvida, ¿no? Si yo te pido que describas ese tiempo con una sola palabra, ¿cuál elegís? Seguramente la de muchos de nosotros sea una palabra diferente, porque va a estar de acuerdo con la realidad que cada uno tuvo que vivir. Cuando yo pienso en el 2020, la palabra que viene a mi cabeza y con la que yo describiría ese año, ese tiempo, esa situación que vivimos, esas circunstancias, es la palabra oportunidad, oportunidades. Si hay algo que disfruté en ese tiempo, fue la posibilidad que tuvimos de capacitarnos y de prepararnos. Si hay algo que disfruté, fue el ser desafiada a encontrar nuevas maneras de llegar a los niños, de no estar distanciada de ellos. Nuevos recursos para poder seguir compartiendo la palabra de Dios con ellos. Nuevas instancias de poder vernos, aunque sea uno en una casa y otro en la otra. Nuevas posibilidades de poder prepararme para poder seguir sirviendo al Señor
aun cuando tenía que estar adentro de mi casa. Yo creo que no recuerdo en mi vida otro año como ese en que participé de más charlas en línea, capacitaciones, webinar, cursos. Había tanto para aprender de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, como la llamaban. Fueron las grandes oportunidades que experimenté en ese tiempo de dificultad. ¿Cuándo hubiéramos buscado tanto maneras de llegar a nuestros alumnos si no hubiera pasado lo que pasó? Aprendimos tantas estrategias diferentes para poder enseñar. Descubrimos y accedimos a diferentes medios de comunicación y formas de comunicación para seguir en contacto con nuestros alumnos, para no perder ese vínculo, que solamente fue posible porque nos vimos obligados. Quizás en otras circunstancias no lo hubiéramos hecho. Nos vimos forzados a salir de nuestra zona de confort. El 2020 nos obligó a innovar, a ser creativos, a ser flexibles. Yo creo que el Señor permitió ese tiempo para que como maestros veamos las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor para poder llegar más a nuestros alumnos. ¿Qué otras circunstancias pueden enseñarnos? Las pruebas pueden enseñarnos. Esas pruebas que nos permiten entender al otro y después ayudarlo cuando pasa por lo mismo. Esas pruebas que nos permiten poder entender y poder ponernos en los zapatos del otro también. También pueden enseñarnos los errores que cometemos. Y no solo nos enseñan a no volver a repetirlos, sino que también nos enseñan a aceptar al otro cuando se equivoca. Las dificultades que experimentamos también nos pueden enseñarnos. Esas dificultades en las que vemos el obrar del Señor en nuestras vidas y en lo que nos pasa, y nos enseñan a confiar y a depender más del Señor. Aprende de las circunstancias también. Aprende de las nuevas generaciones. Aprende de tus alumnos. ¿Cómo son los niños que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo son los niños del siglo XXI? Yo estoy haciendo una especie de lista y quiero compartirla con ustedes. Los niños del siglo XXI se motivan haciendo, no escuchando. Ellos son hacedores y no tan solamente oidores. Utilizan la tecnología de manera absolutamente natural. No conocen un mundo sin computadoras. Ellos nacen haciendo así. Cuando nacieron, Google ya existía. Algunos los llaman screenagers, apantallados. Todo lo resuelven con una pantalla, o con un televisor, o con una computadora, o con un celular, o con una tablet. Todo es dispositivos con pantallas. Ahora si uno va a comprar un auto, los niños quieren que tenga alguna pantallita también. Todo es pantalla para ellos. Pueden contactarse con quien quiera, cuando quieran, en cualquier lugar. Las redes sociales todo se lo permiten. Tienen un acceso irrestricto a la información. Acceden a lo que quieran a un clic de distancia. Pero a lo bueno y a lo malo también. Y muchas veces esa información es deformada. Son prosumidores, producen y consumen canciones, historias, contenidos, y no solamente eso, los suben para que todos puedan verlo. En el colegio donde trabajo hay una niña de 5 años que la mamá siempre llega tarde a buscarla, entonces se queda conmigo ahí, conversamos bastante. Y uno de estos días, cuando estábamos charlando antes de que la mamá llegara, me dice, ¿sabés que yo soy youtuber? 5 años. ¿Sos qué? Le digo. Soy youtuber, me dice. Yo cocino y mientras cocino mi mamá me filma. Y después lo subimos a YouTube, porque yo tengo mi canal de YouTube. Hasta me contó cómo se llamaba, la verdad, no me acuerdo. A veces hago manualidades, mamá me filma y también las subo. O mientras juego con las muñecas, hago las historias, mi mamá me filma y también las sube. Pero además, otro punto que quería compartirles que dice que los niños de hoy necesitan un feedback inmediato. Esta nena tiene contabilizadas las visualizaciones de su canal de YouTube. El otro día cuando grabé mientras hacía empanadas con mi mamá, no sé cuántas personas, me dijo el número, vieron el video ya. Y además
está todo el tiempo buscando gratificación instantánea. Tengo tantos me gusta. Están todo el tiempo pendientes del me gusta de los demás. Se comprometen más cuando hay un desafío y despertamos su curiosidad. Se motivan con la posibilidad de elección y la autonomía. Son multitasking, hacen muchas cosas. Creo que si yo comparo mi agenda con la agenda de un niño de 10 años, tiene más actividades en la semana que la que tengo yo o cada uno de nosotros. Pero además tenemos que conocer más a nuestros alumnos, no al niño del siglo XXI en general. ¿Cómo es la familia de mis alumnos? De mi alumno. ¿En qué realidad vive? ¿Es querido en su familia? Estos días tuve contacto con una amiga y conocí cosas de su infancia que no conocía. La verdad me sorprendí de la infancia que vivió. Situaciones de violencia, cosas que tuvo que experimentar. Y pensé, ¿cuántos niños a mi alrededor pasan lo mismo que vivió ella? ¿Cuántos niños son abusados? ¿Cuántos niños son víctimas de violencia? ¿Cuántos niños son expuestos a pornografía, a consumo de drogas y a cuántas otras realidades que quizás nosotros no sabemos? ¿Cuánto conocemos de la vida de nuestros niños? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué le interesa? ¿Qué le aburre? ¿Cuál es su serie de Netflix favorita? ¿Qué música escucha? ¿De qué cuadro de fútbol es hincha? ¿Cuáles son sus necesidades y cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo le va en la escuela? ¿Cómo se lleva con sus compañeros? ¿Cuál es su experiencia con Dios? ¿Ya le entregó su corazón a Jesús? ¿Cómo está creciendo espiritualmente? Y por sobre todo, conocerlos cada vez más, compartí tiempo con ellos. Y si tenés posibilidad, compartí tiempo con sus familias también. Empapate de lo que les gusta, de lo que les interesa, de lo que los motiva. Eso es la clave para poder llegar a sus vidas. Pero también, no solo aprende sobre ellos, aprende con ellos. ¿Cuánto tienen los niños para enseñarnos? Son inagotables las cosas que podemos aprender a través de ellos. Deja que ellos también te enseñen y deja que ellos le enseñen a sus pares. Hacelos protagonistas de la clase. Que ellos puedan descubrir lo que Dios quiere decirles a través de determinada historia. Que ellos puedan transmitir esa verdad y esa enseñanza a sus compañeros, a sus pares, a sus amigos. Y que vos también puedas aprender de ellos. Leí una frase que resume perfectamente el tiempo en el que vivimos. Mirá lo que dice. Si la educación viniera con GPS, últimamente diría recalculando. Y vos y yo tenemos el mejor de los GPS. La palabra de Dios es el mejor de los GPS. El Señor es el mejor de los GPS. Él nos ayuda a cambiar de planes. Proverbios 3:6 dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En otra versión dice, Él enderezará tus veredas. Él le va a dar otra dirección a tus planes. Y en otra versión, mira lo que dice. Te mostrará cuál camino tomar. Te va a decir cuál es el mejor de los planes para llevar adelante tu visión y cuál es el mejor de los planes para que la vida de los niños a tu alrededor sea cambiada. Si voy a enseñar a las nuevas generaciones, necesito saber que no podemos seguir enseñando como aprendimos, como nos enseñaron a nosotros. Eso funcionaba para el alumno de otro momento. No quiero decirte del siglo pasado, en mi caso es del siglo pasado. El docente de este siglo debe desaprender mucho de lo que sabía y volver a aprender. Debe innovar y salir de su zona de seguridad, porque no estamos para hacer lo que nos resulta fácil o lo que nos gusta. No estamos llamados para hacer lo que nosotros experimentamos y sabemos de memoria. Estamos para guiar a nuestros niños hacia el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Si tomamos en cuenta al Señor en nuestra clase, desde el minuto 0 hasta que terminemos, Él va a enderezarla hasta cumplir el propósito que tiene para la vida de cada uno de nuestros niños. Lo mismo con cada tarea que desempeñemos en el Ministerio de Niños. Ya sea que estés dando una clase, ya sea que seas un colaborador como Timoteo, ya sea que estés en la alabanza, ya sea que seas el que los recibe en la puerta,
el que los acompaña hasta el salón, el que les da la merienda. Cualquiera sea tu tarea, si dejas a Dios estar en los planes, que sea Él el que te los muestre, desde el minuto 0 hasta que terminas, vas a lograr que la visión del Señor para tu vida sea llevada adelante. Que Él pueda cumplir en la vida de los niños el plan y el propósito que Él tenía planeado. Pablo cambió el plan al escuchar el recalculando del Señor. Y no pasó en las demás ciudades lo mismo que en las anteriores. Por el contrario, dice ahí que se quedó en esa ciudad varios días. Porque Dios tenía un plan para Pablo en esa ciudad. No se cerraron las puertas cuando llegó ahí. Al contrario. ¿Te acuerdas lo que pasó con Lidia y el resto de las mujeres que estaban ahí? Escucharon de Jesús y entregaron sus vidas a Él. Y además se bautizaron. Seguro vos tenés un plan para tu ministerio de niños. ¿Recibiste una visión de parte del Señor? Buscá su dirección en todo lo que hagas. Y si sentís un recalculando de Dios, para. Si identificás puertas cerradas, para. Si sentís que Dios no te está permitiendo algo, para. Si te das cuenta de que no estás avanzando, para. Si te das cuenta de que no estás llegando a los niños, para. Pensá, algún plan hay que cambiar. Pedir a Dios que te muestre ese plan que hay que cambiar. Quizás sea necesario que aprendas más del que te llamó. Quizás esa parte tengas que reforzar. Quizás tengamos que reforzar esa relación con Él, ese vínculo con Él, esa comunión con Él. O quizás tenés que aprender de otros, tenés que tener más contacto con otros, tenés que intercambiar más con otros. Quizás tenés que aprender más de tus niños, no los estás conociendo, no sabes mucho de ellos, por eso no les llegás. No sabes mucho de lo que les pasa. O quizás sea este momento en el que estás viviendo, que yo no lo conozco, el que te está enseñando y del que estás aprendiendo. Dios sí te conoce y por eso sabe por lo que estás pasando. Atendé a ese recalculando del Señor. Cambia los planes como lo hizo Pablo y vas a poder ver grandes resultados como Pablo lo vio. Encontré una frase que resume todo lo que estuvimos viendo. Mira lo que dice. El cambio es difícil al principio, confuso a la mitad y precioso al final. ¿Querés eso para vos? ¿Querés experimentar lo maravilloso que es acercar a los niños a Jesús? Guiarlos hacia el amor de Dios, darles la posibilidad de una vida abundante junto a Jesús, ese plan maravilloso que Él tiene para cada uno de ellos. Seguí la visión, seguí ese llamado, seguí eso que Dios te mostró que tenés que hacer. Prepárate para hacerlo. Cambia lo que el Señor te muestre que es necesario cambiar. Aprende para enseñar y verás cómo podrás alcanzar a las nuevas generaciones, cómo podrás acercarlas a Jesús, cómo podrás ser parte de esa tarea tan importante que es que los niños puedan entregar sus vidas a Él y puedan crecer como hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y que puedas seguir siendo un instrumento en las manos de Dios para que muchos niños, para que estas nuevas generaciones tengan la vida abundante que Dios preparó y diseñó para cada uno de ellos. Hasta pronto.